Cierto, sí. Ah, bueno, listo. Sí me están escuchando bien. Bien, vamos a seguir ahí donde leímos ahora en la mañana, ¿cierto? Ahí en 1 de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Ahora en la mañana, durante la cena, hemos compartido estos versículos, ¿cierto? Que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo y de su obra, lo que Él hizo en nosotros, ¿cierto? Y entonces, como en virtud de eso, entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Qué debemos hacer, cierto? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro aquí le está diciendo a los hermanos que están, a los expatriados, cierto? Él está escribiendo para ver cómo deben comportarse debido a que fuimos comprados por precio, un precio bastante alto, bastante caro. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos nosotros? ¿Qué debemos hacer con nuestra vida cristiana? Si solamente es que creímos y ya, no más, o si hay que vivir una vida recta delante de Dios, ¿cierto? Entonces el apóstol Pedro aquí nos escribe, ¿cierto? Y yo quisiera que miráramos aquí en los versículos, en el capítulo 2, versículo 1, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3, porque quiero que miremos aquí dos palabras que aparecen en estos tres versículos, ¿cierto? Quiero que miremos estas dos palabras que aparecen aquí en estos tres versículos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar nuevamente. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, seguimos en tu presencia, Padre amado, y como diría el salmista, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, qué bueno es sentar en tu presencia. Qué bueno es, Padre, estar congregados aquí con nuestros hermanos, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, pero, Padre, tenemos un mismo propósito, un mismo objetivo, Padre, que es alabarte y glorificar tu santo nombre. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, queremos pedir tu dirección, tu guía, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Pedimos, Señor, que nos haga sensibles a ella, que nos des un oído atento y un corazón dispuesto para poner en práctica todo lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, bendito Dios. Padre, guíanos en todo, que no salga ninguna palabra en mi boca que no sea inspirada por ti, Señor, y permite que podamos salir edificados de esta mañana, bendito Dios, de aquí con tu palabra, que podamos crecer, Padre. Así, Señor, queremos seguir en tu presencia. En los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, como les venía diciendo, yo quisiera que miráramos estas dos palabras aquí, ¿cierto? Dos palabras aquí. Como les dije, Pedro escribe la parte práctica, ¿cierto? ¿Cómo debemos de nosotros comportarnos como creyentes? Por lo que ya somos salvos. Entonces, como somos salvos, entonces, ¿qué debemos hacer, ¿cierto? Y las dos palabras que yo quisiera que miráramos, está una en el versículo 1 y otra en el versículo 2, ¿cierto? La primera palabra que aparece en esos versículos. La primera es desechando, desechando. Y la segunda es desear, desear, ¿cierto? Debemos desechar una cosa y debemos desear otra, ¿cierto? Eso hace parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que dejar desechar muchas cosas. Ahora, ¿qué es desechar? ¿Qué es eso de desechar, ¿cierto? Desechar es cuando uno tiene algo y ya no le sirve. Entonces lo desecha, ¿cierto? Quizás lo usó por un tiempo, uno compra unos zapatos, lo usó por un tiempo, ya cuando los zapatos no sirven, uno los desecha, ¿cierto? Los tira a la basura, lo que sea, ya no sirve, ¿cierto? Ya cumplió su uso, ya no sirve nada, ¿cierto? Uno lo tiene y ya después lo desecha, eso es desechar, ¿cierto? Isaías 53 nos dice que el siervo de Dios fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿cierto? Y aquí dice en este mismo capítulo que leímos, en el versículo 4, lo que leyó el hermano papi, que allá hay. Ya acabaste las pastas. Lo que leyó el hermano Ramón ahorita, ¿cierto?
acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, ¿cierto? Fue desechado, ¿cierto? El Señor Jesucristo fue desechado entre los hombres. ¿Por qué fue desechado? Porque podríamos decir que no cumplió con las expectativas que los hombres querían, ¿cierto? Lo que los hombres deseaban, lo que ellos querían. Ellos esperaban ese libertador, ¿cierto? Ese Mesías como un libertador que los venía a liberar de la esclavitud de los romanos. Ese que venía a rescatar, ¿cierto? No le esperaban de la forma como él vino a morir por nosotros. Ellos esperaban una libertad material, por así decirlo, ¿cierto? No una libertad espiritual. Ellos querían ser liberados de la esclavitud de los romanos. No querían ser liberados de la esclavitud del pecado, que era peor que esa, ¿cierto? Que fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vino a darnos libertad, ¿cierto? A libertarnos de la esclavitud del pecado en la cual estábamos presos. Por eso leíamos esta mañana que fuimos comprados con precio, ¿cierto? Porque éramos esclavos, ¿cierto? Ahí está la figura de la esclavitud. Hemos sido redimidos, por así decirlo, ¿cierto? Porque Cristo pagó el precio por nuestras culpas. O sea, Él pagó por nuestra esclavitud para que entonces fuésemos libres, ¿cierto? Fuésemos libres no para hacer lo que nos da la gana, ¿cierto? Sino para hacer la voluntad de Dios. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, no lo que nos da la gana. Y entonces por eso fue desechado. Eso es desechar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros desechar? Desecharnos pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Todas estas cosas debemos desecharlas. ¿Por qué? Porque ya nosotros experimentamos eso cuando estábamos en el mundo. Porque esto es lo que el mundo ofrece, ¿cierto? Envidia, hipocresía, engaño. Eso es lo que se ve hoy en día, ¿cierto? Cada quien trata de engañar a otro. Uno cuando sale a comprar cualquier cosa tiene que estar pendiente de la cosa, porque si se descuida lo engañan. Le pueden meter un billete falso, ¿cierto? Y eso es lo que el mundo se ve hoy en día, el engaño. Yo tratando de engañar al otro, ¿cierto? Eso es lo que se ve hoy en día. El uno detrás no dejando, y por eso uno tiene que estar siempre alerta, ¿cierto? Pendiente de la cosa, a no dejarse engañar. Uno ve mucha hipocresía hoy en día. Y eso era lo que éramos nosotros antes, ¿cierto? Eso es lo que el mundo ofrece. Y nosotros experimentamos todas estas cosas. Pero eso no nos llenó. Y entonces tuvimos que desecharlo. Y venimos entonces a las cosas de Dios. Venimos a la vida cristiana, ¿cierto? A un nuevo nacimiento. A ser revestidos, ¿cierto? Nuevamente, ¿cierto? Porque las cosas del mundo no nos satisfació nada. No nos brindó nada. Todo era vanidad. No sacamos nada con ser envidiosos. No sacamos nada con ser hipócritas. No sacamos nada con estar engañando a la gente, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa. Porque yo te engaño a ti, yo engaño al otro, el otro engaña al otro y se vuelve ese círculo, ¿cierto? Ese círculo social y en algún momento me va a tocar el turno a mí otra vez, ¿cierto? Y estamos en ese círculo y no sabemos cómo salir de ahí. Porque eso es lo que produce el engaño, ¿cierto? Eso es lo que produce el engaño. Tarde o temprano nosotros también vamos a ser engañados. Y entonces nos dimos cuenta y experimentamos todas estas cosas. Pero nada de esto nos llenó. Nada de esto nos satisfació, ¿cierto? Entonces tuvimos que desechar todas estas cosas. Y es lo que el apóstol está diciendo aquí, ¿cierto? Desechemos todas estas cosas, ¿cierto? A veces, todavía como creyentes, a veces queremos volver a estas cosas, ¿cierto? Y uno no alcanza a entender cómo uno como creyente quiere nuevamente volver a esta vida. ¿Cómo yo voy a desear nuevamente estas cosas si no me llenaron? Si vine a los pies de Cristo precisamente por esto. Yo llegué a los pies de Cristo porque estas cosas no llenan. Porque esto no satisface. Y muchas veces quiero volver nuevamente allá. ¿Para qué? Si ya sé, ¿cierto? Que eso no llena. ¿Para qué quiero volver nuevamente a las cosas del mundo? Y a veces tenemos todas estas cosas, ¿cierto? A veces tenemos envidia entre creyentes, ¿cierto? Parece contradictorio, irónico, pero es así, ¿cierto? A veces se sienten envidia con el hermano, ¿cierto? Uy, yo quiero tener la moto que tiene el hermano Ramón, yo quiero tener el carro de la hermana Lorena, en fin, todas estas cosas, ¿cierto? Y comenzamos a sentir envidia por el hermano. ¿Para qué, cierto? No de nada bueno. Somos hipócritas muchas veces, ¿cierto? Aparentamos lo que no somos.
No somos transparentes con el hermano, ¿cierto? Engaño, hipocresía, envidia, malicia y todas las detracciones. O sea, todo aquello que produce mal, ¿cierto? Todas estas cosas que producen mal, debemos desecharlas. Debemos dejarla a un lado, ¿cierto? Yo quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 4. Ahí no aparece la palabra desechar, pero aparece de una forma implícita. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Aquí no aparece la palabra desechar, pero sí aparece despojado, despojarse, ¿cierto? Dice que es más o menos un sinónimo. Dice, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo aquí a los Efesios, ¿cierto? En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a ese viejo hombre, en cuanto a lo que teníamos antes, lo que también nos está diciendo el apóstol Pedro, en cuanto a esa manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre, ¿cierto? Desechen a ese viejo hombre. Quítense de ese viejo hombre, ¿cierto? Quítenlo, ¿cierto? Colosenses nos dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, maten lo terrenal. Y comienza a dar una lista de todas estas cosas terrenales que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo, ¿cierto? Ahora, lo que es el apóstol Pablo, tanto en los Colosenses como aquí en Efesios, el apóstol Pedro está escribiendo a creyentes. Y como yo les decía, parece contradictorio que esto se lo escriba a los creyentes. Pero es que muchas veces nosotros como creyentes tenemos estas deficiencias. Como les dije, queremos nuevamente volver a la vida antigua. Queremos nuevamente a seguir en el pecado, de donde nos sacó, donde fuimos libertados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si llegamos a los pies de Cristo porque eso no nos llenaba, porque muchas veces tenemos que querer volver allá, ¿cierto? Y por eso el apóstol Pablo le escribió a los de Colosas y aquí le está escribiendo a los de Efesios. Desechen estas cosas, ¿cierto? Despójense del viejo hombre. ¿Por qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un vicio, ¿cierto? O sea que le gusta, quiere hacer estas cosas. Es un vicio. Se vuelve una rutina diaria. Se vuelve una costumbre. Esto, ¿cierto? De hacer las cosas terrenales. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Él no tiene nada bueno. Todo es engaño, ¿cierto? Le gusta engañar. Le gusta engañar. Y a veces nosotros tenemos todas estas cosas, ¿cierto? Desafortunadamente sí. Entonces debemos despojarnos de todas estas cosas. Debemos hacer morir. Debemos desechar estas cosas porque ya las experimentamos y no nos llenó. Y entonces dice el versículo 23, ¿cierto? Renovaos con el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Despójense del viejo y entonces vístanse del nuevo, ¿cierto? Esta es la clave. Vestirse del nuevo, creando según Dios en justicia, santidad y verdad, ¿cierto? O sea, para nosotros, si nosotros no podemos estar desnudos, ¿cierto? Si nos despojamos del viejo hombre, tenemos que revestirnos del nuevo. Tenemos que nuevamente vestirnos del nuevo, ¿cierto? Porque si no nos vestimos del nuevo, lo más probable es que estamos con el viejo. Y es lo más probable, ¿cierto? La clave de todo es revestirnos del nuevo hombre, ¿cierto? Tenemos que alimentarnos de lo que nos da Cristo. Y vamos a ver ahora en la segunda palabra que es desear, ¿cierto? Debemos decirlo porque ahí está todo el contenido. Si nosotros no nos vestimos del nuevo, lo más probable es que nos vistamos del viejo hombre. Y vamos a seguir con estos deseos engañosos. Y vamos a seguir con envidia. Y vamos a seguir con toda esta cantidad de detracciones. Porque no nos hemos vestido del nuevo. Ahí está la clave de todo, ¿cierto? Vamos un momento a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 21 dice. Santiago 1:21 dice, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia, desechen también estas cosas, toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿cierto? Casi mirar lo que nos decía Pedro.
Dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que hacer la palabra de Dios, tenemos que hacerla viva, ¿cierto? Ponerla en práctica, en otras palabras. Guarda, si me amáis, guardad mis mandamientos, le dice el Señor Jesucristo a los discípulos. Si ustedes realmente me quieren, si ustedes realmente me aman, entonces hagan lo que yo digo. Obedézcanme, en otras palabras. Obedézcanme. Él está diciendo, ¿cierto? Lo que está, y miren lo que dice aquí. Desechen toda inmundicia y abundancia. ¿Qué es eso, cierto? Desechen eso. Y entonces reciban con mansedumbre la palabra implantada, la que puede ser salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica, ¿cierto? Tenemos que ponerla en práctica. Volvamos nuevamente a 1 de Pedro para ver entonces la segunda palabra, ¿cierto? Ya vimos la primera, desechar. Debemos desechar todas estas cosas, ¿cierto? Malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Eso debemos desecharlo. Y entonces, ahora viene qué debemos desear, ¿cierto? La clave de todo, ¿cierto? Lo que les decía ahora rato, la clave de todo. Dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella que trae para salvación. Debemos de desear la leche espiritual, ¿cierto? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. A un niño no se le enseña a tomar leche, ¿cierto? Hace parte de su naturaleza. Hace parte de la naturaleza que el niño tiene. A él no se le enseña, ¿cierto? Eso. Él por naturaleza, el mismo cuerpo le pide eso. El mismo cuerpo le pide esa leche. Y le sirve para crecer, ¿cierto? Cuando el niño nace, hay que darle esa leche, ¿cierto? Porque esa es esa leche materna que la hace crecer. Y está en la naturaleza del niño. Igualmente nosotros como creyentes, cuando nacimos de nuevo, queremos esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios. No es normal que un creyente no quiera leer la Biblia. No es normal que un creyente no quiera buscar de Dios. No es normal que un creyente no quiera orar. Si de pronto usted tiene estos problemas, usted no quiere orar, usted no quiere leer la Biblia, hay algo grave, ¿cierto? Quizás no ha nacido de nuevo. Puede ser, ¿cierto? No es normal, porque lo normal es que el niño quiera tomar la leche. Él quiera crecer. ¿Por qué quiere tomar esa leche? Porque quiere crecer. Es lo normal en la vida cristiana. Crecer. No es normal que usted se estanque como creyente y pasen años y usted es lo mismo. No es normal. Algo no está bien, ¿cierto? Si yo dentro de 10 años tengo a mi hija Dana, que tiene 9 años, 8 años, ¿cierto? Y vengo dentro de 4 años y sigue lo mismo, ahí hay un problema, ¿cierto? ¿Cierto? No quiere comer o algo está mal, ¿cierto? Si yo veo a María Paz y la veo igualita como la veo dentro hace 4 años, hay un problema, ¿cierto? Tenemos que ver qué comida le está dando el hermano Ramón, ¿cierto? Algo está pasando, algo no está normal, porque lo normal es que ella debe crecer. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿cierto? Para que por ella crezcáis, porque es lo normal en la vida cristiana. ¿Sabe por qué a veces no crecemos espiritualmente? Porque todavía seguimos pegados del viejo hombre. Porque todavía no nos hemos desechado, no nos hemos despojado del viejo hombre. Todavía tenemos todas estas cosas, tenemos malicia, tenemos envidia, tenemos detracciones, tenemos engaño, todas estas cosas, ¿cierto? Y estas cosas no nos dejan seguir la vida cristiana. Como dice el escritor de Hebreo en el capítulo 12, ¿cierto? Despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos entonces con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cierto? Es interesante que en el capítulo 12 de Hebreo, en el versículo, creo que 2, que dice eso, diga, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque a veces el peso, aunque no es pecado, no nos deja correr. ¿Cierto? Hay muchas cosas en nuestra vida que en sí no son pecado, pero que no nos dejan correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cierto? Hay muchas cosas que tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo,
verse un partido de fútbol, por poner un ejemplo, no es pecado, ¿cierto? Verse un partido de fútbol no es pecado. Pero si yo dejo de ir a la iglesia por verme el partido de fútbol, entonces se convierte en un pecado. Entonces, cuando habla de ese pedo, son esas cosas que quizás uno cree que son inofensivas, pero que cuando ya se vuelven progresivas, se van convirtiendo en un pecado, porque estoy dejando a un lado las cosas de Dios por lo que Él me ha mandado. Y entonces ahí está el peso, ¿cierto? De estas cosas. Y es lo que el escritor de Hebreos le dice: deséchense todo ese peso, quítese ese peso de vosotros, ¿cierto? Para que entonces puedan correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque estamos en una carrera, ¿cierto? Debemos despojarnos de todas estas cosas. Y entonces eso hace parte también de la vida cristiana. Estas cosas no nos dejan crecer nuestra vida cristiana, ¿cierto? Desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Porque se puede tomar adulterada. ¿Qué pasa si usted le da una leche a un niño adulterada? Se enferma, le da vómito, le da diarrea, le puede dar cualquier enfermedad, ¿cierto? Si lo hacemos. Entonces debemos de desear la leche espiritual no adulterada, la leche pura, ¿cierto? La que nos dice la palabra de Dios como es. A veces da tristeza de que nosotros como creyentes a veces tratamos de acomodar la palabra de Dios. A veces tratamos de acomodar la palabra de Dios. Ahí la hermana a mí le dice que es Hebreos 12:1. Bueno, quizás me equivoqué en la cita, ¿cierto? Pero sí sé que está ahí en Hebreos 12, ¿cierto? Me desconcentré. Debemos de desear esa leche, ¿cierto? Espiritual. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Debe haber un crecimiento, hermano. Debe verse. Pero para eso debemos desechar todas estas cosas. Debemos de despojarnos del pecado que nos asedia y de todas estas cosas, ¿cierto? Porque debemos crecer espiritualmente. No es normal que un niño no crezca, ¿cierto? No es normal que esto esté pasando, ¿cierto? Vamos un momento al Salmo 19. Vamos a leer ahí el Salmo 19. Salmo 19. Versículo 9. Dice, Salmo 19:9. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Qué interesante, ¿cierto? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son deseables más que el oro. Estas cosas nosotros tenemos que desearlas. Así como vimos aquellas cosas que tenemos que desechar, debemos de desear los juicios de Jehová, porque son verdad y todos son justos. Dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, ¿cierto? ¿A quién no le gusta el oro? ¿Quién no quiere tener oro, cierto? Material precioso, ¿cierto? Que cuesta mucho. Dice, pero los juicios de Jehová se desean más que eso, ¿cierto? Hay un versículo que creo que está en Mateo, pero no me acuerdo. Dice que los mandamientos de Jehová no son gravosos, ¿cierto? ¿Cierto? No son gravosos. Dice también, que no me acuerdo ahorita, que dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿De qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Debemos aprender del Señor, pero para eso tenemos que estar unidos con Él en yugo, ¿cierto? Y hallaré descanso para vuestras almas. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son para nuestro bien, ¿cierto? Son para nuestro bien. A veces, lastimosamente, nosotros no lo apreciamos, ¿cierto? Dice: más que mucho oro afinado y dulce, más que la miel y que la que destila del panal, ¿cierto? La miel es dulce. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3.
1 Corintios capítulo 3, aquí los corintios, Pablo le está, porque tienen problemas ahí de divisiones, el uno dice yo soy de este, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, y en fin, habían bandos, por así decirlo, habían bandos, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo lo regaña por esta actitud, ¿cierto? Y mire lo que les dice, capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice él, ¿cierto? Él los está regañando porque todavía son niños, porque son carnales. Porque mire, os di a beber leche, dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, ¿cierto? Porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Dice el apóstol Pablo, yo he querido darles vianda, comida gruesa, ¿cierto? Pero no puedo, no he podido. No he podido, porque todavía son niños. O sea, tienen años de estar en la vida cristiana, no sé cuántos años, pero ya tienen muchos años de estar en la iglesia en Corintio, y todavía no habían crecido. Dice él, yo quiero hablarle como espirituales, pero no he podido, porque todavía son niños. ¿Por qué? Dice, porque aún soy carnales. O sea, con otras palabras, ¿por qué todavía son niños? Pues habían entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, ¿cierto? Si estas cosas, mi sonido no está bien. Me están diciendo que el sonido no está bien. ¿Sí me están escuchando? Sí, le estamos escuchando. Sí. Me escribió alguien ahí que no tenía, que no se me escuchaba bien, bueno, ¿cierto? Entonces dice el apóstol, ¿cierto? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. ¿Por qué soy carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no soy carnales? No somos. Si nuestra vida cristiana todavía existen celos, existen contiendas, usted es un niño todavía. No ha podido crecer. Y qué tristeza, ¿cierto? Qué tristeza que seamos raquíticos espiritualmente. Porque no crecemos, ¿cierto? Porque no sé qué pasa, ¿cierto? Porque hay un problema. Porque el niño desea crecer. Al igual que el creyente recién convertido que desea crecer. Uno quiere crecer y cada día quiere mejorar, ¿cierto? Pero nos hemos estancado, ¿cierto? Porque hay todas estas cosas en nosotros. Hay mucho celo, mucha contienda, dice disensiones o discusiones. No soy carnal y andáis como hombre. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué puede ser Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿cierto? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿cierto? En otras palabras, ustedes son un cultivo. Si usted siembra, eso crece, ¿cierto? Si usted siembra un palo de café, él no se queda así chiquitico. Él va creciendo, ¿cierto? Si usted siembra una mata de plátano, ella va a crecer. Todo lo que usted siembra crece, ¿cierto? Para usted poder recoger los frutos. Eso hace parte de la vida cristiana, ¿cierto? Si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos recibido la palabra de Dios, debe haber crecimiento, hermano, ¿cierto? Pero el crecimiento, como dice aquí el apóstol Pablo, lo da Dios. Depende de mi relación con Dios. Qué tanta buena relación tenga con Dios. Si mi relación con Dios no está bien, obviamente que no va a haber crecimiento. Si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si yo no busco de Dios, ¿cómo espero crecer, cierto? Porque si yo no hago eso, lo más probable es que haga lo del viejo hombre. Si yo no hago eso, va a haber entonces disensiones, van a haber discusiones, van a haber peleas. Eso es lo que va a salir si yo no busco de Dios. Pero si buscamos cada día de Dios, si cada día nos buscamos, nos disponemos a hacer lo que Dios manda, a poner en práctica la palabra de Dios, se va a ver el resultado, ¿cierto? Se va a ver el resultado. Vamos a crecer espiritualmente como niños, ¿cierto? Ya no vamos a ser niños, sino que ya no vamos a tomar leche, sino que ya vamos a poder tomar vianda, ¿cierto? Entonces, hermanos, para que pensemos, ¿cierto? En nuestra vida cristiana.
para que analicemos, para que reflexionemos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hacemos para Dios, cierto? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? No es normal, nuevamente le repito, que estemos estancados en las cosas de Dios. Debe haber crecimiento. Si no hay un problema grande. Hay un problema grande, ¿cierto? Vamos a ser raquíticos espiritualmente. Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente, ¿cierto? Esto era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Espero que haya sido de mucha edificación.